en esta audiencia pública desarrollada en la UNA entre la mañana y la tarde de hoy. Señor Josué Díaz Pimentel, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Hugo. Un cordial saludo para ti. Yo me encuentro muy bien, espero que tú también lo estés y como siempre suelo decir, es un placer poder conversar contigo a esta hora, Hugo. Correcto, pero el que no está bien, me parece, lo he visto, de acuerdo a la percepción, el alcalde está bastante preocupado y seguramente siente una frustración de que hoy este proyecto aún no dé la luz, mi estimado Josué Díaz Pimentel. Bueno, debo darte la razón, mi querido Hugo, comparto en cierto modo la apreciación tuya. He visto muy temprano cuando se inició esta audiencia, bueno, esta quinta sesión descentralizada y audiencia pública de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República, que dicho sea de paso no se inició muy temprano, que digamos, Hugo, pasó de las 11:30 de la mañana, estuvo a cargo íntegramente toda la organización en realidad de esta actividad, de esta jornada, del grupo parlamentario de la Comisión de Vivienda del Parlamento Nacional. Y ellos han elegido el lugar, ellos han visto la cuestión logística, ellos han formulado invitaciones al propio alcalde incluso de la provincia, ellos han estructurado todo un esquema de trabajo en el que además se incluyó la participación. Primero, si uno ve el programa oficial que le habían remitido, mi querido Hugo, consignaba allí la presencia del titular del Ministerio de Vivienda. Sin embargo, cuando las horas transcurrían, se nos hizo saber que no era el mismo ministro de Vivienda el que arribaba, sino el ministro de Saneamiento y Construcción, el señor a quien vemos en imágenes. Sí, y en esta reunión el propio alcalde, cuando le tocó hacer su intervención muy en particular sobre el tema del agua integral de Yurimaguas, he visto una cierta incomodidad en el señor alcalde, he notado en el semblante incluso del alcalde elevar el tono de voz y dirigirse de manera enérgica hacia los miembros de la mesa, congresistas en su gran mayoría, y miembros del Ejecutivo en su minoría, como el señor que estamos viendo, que está haciendo su alocución en las imágenes, indicando el alcalde de que es el sueño de esta población por más de 17 años contar con un proyecto que corrija en gran medida la dificultad que tenemos con el servicio de agua, con el servicio de desagüe y con el servicio de alcantarillado de saneamiento básico, Hugo. Ha hecho referencia el propio alcalde a aquella participación que él marcó en una sesión del Consejo de Ministros que se llevó de manera descentralizada en la propia capital de la región y donde además se reafirmó un compromiso por parte del mismo ministro de Vivienda, dando cuenta de que ciertamente la municipalidad ha cumplido con todo el procedimiento técnico de la elaboración del expediente, de haberlo declarado apto, de pasar por todas las etapas que correspondía pasar a un expediente de una mega obra como es el proyecto del agua de nuestra ciudad, y le correspondía ya a partir de ese punto de inflexión al gobierno nacional fijar el mecanismo técnico, administrativo, financiero, presupuestal o el que sea, para que este proyecto finalmente sea financiado. Allá en Iquitos, en aquella sesión descentralizada del Consejo de Ministros, se reconoció el sacrificado esfuerzo que hizo la gestión municipal en concluir los estudios definitivos de este importante proyecto y que hoy evidentemente la pelota estaba y está hasta el momento, mi querido Hugo, en la cancha del gobierno nacional. Hoy exactamente lo mismo a lo ocurrido en Iquitos, con algunas variantes en el discurso de los representantes del Ejecutivo, sucedió también el día de hoy. Se hizo una mención del trabajo, el esfuerzo y el despliegue técnico y profesional que hizo la gestión municipal de tener un expediente declarado apto y expedito para su financiamiento, pero una vez más se ha visto y se ha notado, Hugo Alberto, de que ahora la competencia, la capacidad de resolver este asunto está en manos todavía del Ejecutivo. Y si queremos retroceder un poco más, vamos a encontrarnos con que en algún momento el propio presidente Castillo recibió en su despacho de Palacio de Gobierno
a una comitiva de dirigentes, de alcaldes de la provincia, de representantes del Congreso Nacional, y también allí se reafirmó un compromiso. Pero fíjate, desde un tiempo a esta parte, uno como que va mostrando sus dudas, ¿verdad? Su inquietud por no ver una capacidad de respuesta sólida del gobierno nacional en cuanto o en relación a este proyecto que representa el sueño y la aspiración de nuestra población. Se ha dicho que a través de una demanda señor José Díaz Pimentel, permítame que le corte, por favor. Vea, y yo presiento de que esto ya es una mesía del gobierno, porque si ha estado ya esta comisión con el presidente de la República, como uno se suele decir, ya tenían el aval político del presidente para que llame al ministro y pueda iniciar el proceso de transferencia para esta primera etapa. Es decir, me parece que el presidente no tiene el peso para decidir finalmente lo que pasa en este país, mi estimado José Díaz Pimentel. ¿Sabes qué se puso como ejemplo Gualberto allí y lo usó como una especie de herramienta comparativa el propio alcalde cuando se dirigió a ese viceministro que llegó el día de hoy a nuestra ciudad? Puso un punto de comparación respecto a este tema. La ciudad de Yurimaguas ha demandado urgente atención en la problemática energética que nos aqueja hasta ahorita a todos, ante un viceministro de electricidad que llegó del Ministerio de Energía y Minas a nuestra ciudad. En aquella oportunidad, y lo recordó el propio alcalde, enrostrándole justamente a este viceministro de Vivienda, que aquel colega suyo, aquel viceministro de Energía, cuando llegó y acogió esa demanda del pueblo, lo que hizo fue primero asumir un compromiso y decirle al pueblo de Yurimaguas: vamos a declarar en situación de emergencia la problemática energética de Alto Amazonas. Y sobre esa declaratoria vamos a establecer el mecanismo técnico, administrativo y financiero para poder adquirir una reserva fría para nuestra ciudad. En poco menos de 2 o 3 meses esa reserva fría llegó a Yurimaguas. Que si funciona o no actualmente, ese es otro asunto que también tenemos que cuestionar. Y allí se dejó en claro de que cuando se quiere atender una demanda, esa demanda debe ser atendida con expresa voluntad política. Y fíjate tú, y qué bueno que tú lo recalques, porque eres un hombre acucioso en el tema. Analizas perfectamente que quien en principio otorga la venia a un proyecto, me refiero a Pedro Castillo como presidente, más tarde es desacreditado o desairado o enmendada la plana por sus propios ministros, y finalmente un proyecto que fue visto por él, aprobado por él, ¿verdad?, como dentro de su capacidad o su voluntad política, finalmente no es tomado en cuenta porque tienen la decisión en la cartera de vivienda y en economía y finanzas de atender esa demanda, mi querido Gualberto. Y fíjate, le hago esa referencia, permítame por favor, le hago esa referencia porque vea usted, cuando vino el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que lo trajo Meléndez a Balsapuerto, sí, claro, ese momento Kuczynski asumió un compromiso para hacer la carretera Nueva Arica a Balsapuerto y el puente Río Cachiyacu, y en meses el gobierno regional estaba ya en proceso constructivo luego de la licitación pública, y ahí está esa obra, compromiso del presidente, pero hoy no está pasando así en este país. Y qué bueno que también lo remarques eso, Gualberto, porque eso nos debe llevar a pensar de que los compromisos que hace un gobernante deben ser asumidos como compromisos del Estado peruano, no deben ser asumidos como compromisos públicos estatales, y que si un mandatario deja de ser gobierno o deja de asumir tan importante cargo, evidentemente lo que debe primar es justamente el compromiso que hizo el Estado peruano, y sea quien sea la autoridad, finalmente tiene que ejecutar. Se ha pasado Pedro Pablo Kuczynski a la historia, ha pasado un presidente más que lo sucedió, ha pasado el esfuerzo que hizo la propia municipalidad
con sus técnicos, trabajando a tiempo corrido, levantando más de 300 observaciones, finalmente pasando todas las etapas y hoy teniendo un expediente apto, declarado apto para su financiamiento, ver la forma de poder financiar y que esto hasta el momento todavía no se ha atendido con la debida celeridad o seriedad que requiere un proyecto de esta envergadura, que finalmente atiende un derecho de la población. Los servicios de saneamiento básico de agua y desagüe son derechos que le atiende o que le asiste a una población, y que no sé si el gobierno solamente se queda en el mero discurso de acortar brechas en esas demandas y lo que hace es diametralmente opuesto a lo que finalmente profesa como gobierno, Hugo Alberto. Hoy, por lo menos, hemos tenido un compromiso más del viceministro. Vuelvo a reiterar, es la municipalidad la que cumplió con el procedimiento técnico de tener un expediente declarado apto. Hoy la pelota está en la cancha del gobierno nacional. Ojalá que a través de una demanda adicional de más de 800 millones de soles, con más de 240 proyectos, en el que está incluido el proyecto de Yurimaguas, salga finalmente a través de un decreto de urgencia y finalmente se fije el financiamiento, al menos de la primera etapa, con lo cual se iniciaría el proceso de licitación o de selección. El alcalde Hugo Araujo es consciente de que él no va a ejecutar el proyecto y lo ha dicho innumerables veces, Hugo Alberto. Un proyecto de más de 3 años de su ejecución, evidentemente con una gestión que está ya, si se quiere, a puertas de iniciar un proceso de transferencia con una nueva gestión. Evidentemente no va a poder ejecutar ni mucho menos concluir este proyecto. Es consciente plenamente el alcalde Hugo Araujo. Sin embargo, encaminar un proyecto a través de un proceso de selección, dejarlo asegurado en el ejercicio del año fiscal, es también seguridad para que la población que espera y añora este proyecto, ¿verdad?, tenga la posibilidad de contar con uno de los 3.000 o más de 3.000 puestos de trabajo que va a generar el proyecto del agua. Le hago una pregunta puntual para terminar. Vea, ¿no cree usted que este proyecto, el municipio le devuelva la unidad ejecutora al Ministerio de Vivienda y Construcción y que el Estado peruano, a través de este ministerio, ejecute la obra? ¿Por qué? Primero, porque tiene espalda técnica, y lo segundo, porque tiene espalda económica el gobierno nacional. Porque el municipio, si falla algo, ¿de dónde va a sacar plata para recomponer cuando algo salga mal de este proyecto, mi estimado Josué Díaz Pimentel? No ha surgido esa posibilidad, no lo ha propuesto el gobierno nacional hasta el momento, Hugo Alberto. No hay una solicitud expresa de la cartera de vivienda hacia la propia municipalidad de que se le transfiera la unidad ejecutora a este proyecto, no se ha deslizado un solo instante esa posibilidad. Sin embargo, yo conozco muy de cerca la voluntad de trabajo que tiene el propio alcalde. Lo ha dicho cuando le correspondió transferir unidades ejecutoras de varios proyectos de inversión pública de infraestructura vial urbana, por ejemplo, al gobierno regional de Loreto, al propio Ministerio de Vivienda también, en relación a algunas vías que se han asfaltado acá en nuestra ciudad. El alcalde lo ha dicho siempre, no importa quién lo haga, lo interesante es de que se ejecute el proyecto. Sin embargo, hasta donde conozco, no hay ninguna solicitud expresa de que el ministerio requiera la unidad ejecutora de este proyecto, pero también hay una verdad clara que hay que decirlo, Alberto. Cuando le correspondió al equipo técnico de la municipalidad junto al alcalde sostener una de las tantas reuniones de trabajo en el Ministerio de Vivienda, este señor Campanella, que está allí como viceministro y que hoy llegó a Yurimaguas, le ha dicho al equipo técnico de la municipalidad, al propio alcalde, cuál es el nivel de inversión o los fondos de inversión con los que cuenta de manera anual la municipalidad. Esa pregunta iba direccionada en el sentido siguiente: la municipalidad al año administra cerca de 8 millones de soles en inversión, mi querido Alberto. ¿Y sabes cuál fue la impresión o la reacción del viceministro Campanella respecto a esa pregunta? Y con 8 millones de soles, ¿ustedes como gobierno local prevén administrar un proyecto de esta envergadura? Con un tono de discriminación a un gobierno local que ha sido capaz de ejecutar un proyecto de inversión pública en relación, por ejemplo, a la carretera Yurimaguas-Munichis,
desestimando la capacidad de llevar adelante un proceso de selección, incluso desestimando y casi llevando al punto de la marginación de que los gobiernos locales, indistintamente sea esta municipalidad, los gobiernos locales en el país y los gobiernos regionales también tienen capacidad de ejecución del gasto, mi querido Gualberto, y marcar una posición un tanto centralista del gobierno nacional, dejando entrever de que otras serían quizá las propias motivaciones que tiene el gobierno para atrasar tanto, aletargar tanto este proyecto, en realidad también genera mucho que desear. Lo dijo el día de hoy el congresista Mori al propio viceministro. No quisiéramos pensar, le dijo el señor Juan Carlos Mori al viceministro, que hay alguna otra motivación política por la cual este proyecto hasta el momento no sale. Se nos ha llegado hasta nuestros oídos, dijo el congresista, y se ha limitado en revelar algunos datos más, de que algunas otras motivaciones políticas obrarían en el gobierno nacional para que este proyecto finalmente no sea atendido este año. Como una especie de duda y hasta una suerte de advertencia, el congresista Mori marcó posición como representante del Congreso de la República frente al representante del Ejecutivo, diciéndole de que finalmente este pueblo, si tiene que levantarse por su proyecto del agua integral, lo tendrá que hacer, y serán las propias autoridades los que también marquen algún nivel de atención a la protesta o al reclamo que podría enarbolar la sociedad civil, Hugo Alberto. Bueno, ya entiendo las razones y las motivaciones, por qué es que se está haciendo la mesida del gobierno, porque como usted ha hecho ese cuadro comparativo, el municipio con 8 millones o 80, lo que tenga en la mano, no puede manejar un proyecto de tan gran envergadura como el proyecto integral de agua y desagüe. Eso más o menos me da la idea de que esa es la pelea, la pugna entre los técnicos del Ministerio de Vivienda. Si le damos la plata, si tiene dinero poco para hacer las cosas, darle tanto dinero no lo va a saber manejar. Las municipalidades, si bien es cierto, el grado de corrupción es enorme también en todo el país, evidentemente hay una tremenda duda también en el gobierno nacional. Ojalá hoy este tema no esté cerrado, y yo entiendo que van a comenzar ya a sonar tambores de guerra para una protesta donde se exija justamente al gobierno la posibilidad de ejecución de este proyecto de agua y desagüe de Yurimaguas. Mi estimado José Díaz Pimentel, le agradezco tremendamente esta comunicación. Si algo tiene que decirle a la opinión pública esta noche, sumamente preocupado por lo que ha pasado esta tarde de hoy. Como tú, como nosotros, como todos ciudadanos de a pie, como todo vecino de nuestra ciudad, Hugo Alberto, lejos de ser servidores municipales y estar abocados a la labor de comunicación institucional, también somos vecinos de esta tierra, de esta ciudad, y consecuentemente vamos a marcar también una posición respecto a la preocupación que nos pueda generar un proyecto de esta envergadura, indistintamente sea esta la siguiente o la siguiente gestión la que finalmente la ejecute. El pueblo necesita que el proyecto integral de agua, desagüe y alcantarillado se ejecute en nuestro medio y se corrijan serias deficiencias que todavía tenemos en este rubro. Por lo demás, voy a estar siempre agradecido de la gentileza que tienes tú de poder brindarnos la posibilidad de poder llegar con información sincera y real de lo que ha ocurrido el día de hoy y de lo que no deja de preocuparnos, porque a partir de ahora y del compromiso que se hiciera público también, yo entiendo que no solamente el alcalde ha de tener competencia en el asunto, ha de tenerlo también los congresistas de esta jurisdicción, por lo menos la sociedad civil, los medios de comunicación objetivos, claros, como el tuyo, que son capaces de poner en agenda de manera transparente un tema con absoluta objetividad, con el único ánimo de transferir información sincera y real a la ciudadanía, Hugo Alberto. Estoy muy agradecido por eso y siempre es un placer conversar contigo y me mantengo a la orden, Hugo Alberto. Muchas gracias, profesor Díaz Pimentel, por esta comunicación, un poco aclarando este panorama. De verdad,